Bueno, hermanos, vamos a aprovechar el tiempo. Los días siguen siendo malos, como dice Pablo en Colosenses. Así que vamos a tener un momento de oración. Como vamos a ver en esta, o espero que veamos en esta clase, la oración no es un simple cliché evangélico que debemos hacer, ¿verdad? Porque es lo políticamente correcto, que antes de empezar oremos. Es que es el Espíritu Santo el que revela a Cristo. Y nosotros queremos que Cristo sea revelado en esta clase. Y ha sido mi oración que más que una clase donde vamos a estar recibiendo información, nosotros salgamos de este lugar con un mejor entendimiento de las Escrituras, con un mayor aprecio por las Escrituras, sobre todo al ver su unidad, con un mejor entendimiento de cómo predicar expositivamente las Escrituras, pero sobre todas las cosas con un profundo aprecio, valor, pasión por nuestro Señor Jesucristo que se revela en las Escrituras. Y eso solo puede hacerlo el Espíritu Santo. Así que vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude en esta mañana. Padre, nosotros queremos acercarnos delante de ti, queremos darte gracias porque tú nos das el enorme privilegio de predicar tu palabra a otros. Tú nos das el enorme privilegio de llamar a los pecadores en tu nombre a la fe y al arrepentimiento. Tú nos das el privilegio de edificar la iglesia por la que Cristo derramó su sangre. Nosotros te pedimos, oh Señor, que tú nos des ahora tu Espíritu Santo, que Él traiga luz y entendimiento a nuestras mentes y corazones, que podamos entender estas cosas, pero sobre todo, Señor, que podamos reaccionar y responder piadosamente a estas cosas. Señor, enséñanos a apreciar tu palabra, enséñanos a ver la unidad de tu palabra, pero sobre todas las cosas, Señor, te suplicamos desde lo más profundo de nuestros corazones, revélanos a Cristo a través de tu palabra, porque te lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén y amén. Hermano, imagínate que tú estás en un auditorio, alguien está dando una charla o está predicando o dando una clase. Esa persona no sabe que tú estás allí y de repente esa persona te cita a ti. Él no sabe que tú estás en el auditorio, pero al citarte él tergiversa algo por aquí, tergiversa algo por allá, cambia algunos énfasis de lo que tú dijiste y finalmente el resultado final es que lo que él dice que tú dijiste se parece a lo que tú dijiste, pero no fue exactamente lo que tú dijiste. ¿Cómo tú te sentirías? Bueno, evidentemente no te sentirías bien. Y es muy probable que al final de la charla te acerques al hermano y le diga: hermano, excúsame, tú me citaste, pero yo no dije eso. No con esa connotación que tú le diste, o no con ese énfasis, o tal vez no para llegar a esa conclusión. Bien, vamos a cambiar ahora el panorama y vamos a suponer, como bien dice alguien, que eres tú el que estás dando la charla, eres tú el que estás predicando, eres tú el que estás enseñando y Dios está sentado en el auditorio. La pregunta es, ¿cómo se va a sentir Dios cuando tú abras su palabra y le digas a la gente lo que supuestamente Dios dijo allí? ¿Te estará mirando Dios agradado o te estará mirando Dios con un rostro de yo no dije eso exactamente? Hermanos, esta ilustración es más que una ilustración. El apóstol Pablo dice claramente en 2 Corintios capítulo 2, versículo 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Eso es una tremenda definición de lo que es predicación. Nosotros hablamos de parte de Dios, pero cada vez que nosotros predicamos, estamos predicando delante de Dios.
Y a la única persona que nosotros debemos agradar en el auditorio, agradar, es a Dios. Nosotros queremos que todos entiendan y debemos predicar de tal manera que todos entiendan. Pero nosotros queremos que el rostro sonriente de Dios nos esté mirando con aprobación, porque nosotros estamos hablando de parte de Él. Pablo le dice a Timoteo, y esta es una de las encomiendas más solemnes que aparecen en todo el Nuevo Testamento: Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Ahora, ¿qué palabra? O de la que Pablo viene hablando en el capítulo anterior. En el capítulo anterior Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, desde la niñez tú has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. Timoteo, predica la palabra que Dios inspiró. Lo que yo quiero hacer en el resto de este tiempo que tenemos por delante es compartir algunas ideas sencillas, espero que sean sencillas, sobre cómo preparar un mensaje expositivo que no solo pueda ser de ayuda a los que predican regularmente la palabra de Dios, sino también a todos los que enseñan la palabra en otros contextos distintos. La hermana me decía que tiene ministerio de enseñar niños, ¿verdad, hermana Gloria? Aún para personas que trabajan en la escuela dominical, estas clases pueden ser útiles, a pesar de que nosotros estamos pensando primariamente en los predicadores. Así que yo sé que ustedes han tomado clases de predicación expositiva. Nosotros vamos simplemente a conectar estas definiciones que vamos a dar ahora de predicación expositiva con la teología bíblica, que es lo que vamos a estar enseñando mayormente. Westminster, el diccionario de Westminster, define la predicación de esta manera: la verdadera idea de predicación es que el predicador debe llegar a ser un instrumento respecto a su texto. El predicador es un instrumento respecto a su texto, abriéndolo y aplicándolo como palabra de Dios a sus oyentes, para que el texto pueda hablar y ser oído, elaborando cada punto del texto de tal forma que su audiencia pueda discernir la voz de Dios. La definición es larga, pero yo creo, ¿verdad?, que la idea central está clara. Nosotros vamos a abrir el texto y vamos a explicar el texto, para que el auditorio escuche ¿qué cosa? La voz de Dios. Yo quiero hacer una pregunta antes de seguir de logística, de forma. Como esto es una clase y no una predicación, preferiría que fuera algo interactivo. ¿Hay algún problema con la grabación en ese sentido? No. Sí, ok. Así que, hermano, por favor, no me dejen solo aquí. Yo espero que podamos interactuar un poco. Pero se entendió, ¿verdad?, la idea. El texto debe ser oído. Mark Dever define la predicación de una manera más sencilla. Él dice: predicación expositiva es la predicación en la cual el principal punto del texto bíblico que se considera llega a ser el principal punto del sermón que se predica y se aplica a la vida real. ¿Cuál es la idea de Dever aquí? Van a excusarme que estoy muy tupido y yo sé que eso a veces es molesto. Pero ¿cuál es la idea de Dever aquí? El principal punto del texto bíblico debe ser el principal punto del sermón que se predica y que se aplica al auditorio y a la vida actual. El texto en su contexto, o si lo quieren poner más sencillo, el mensaje del texto debe ser el mensaje del sermón. Eso es predicación expositiva. Otra definición más sencilla: es un esfuerzo para sacar de la escritura lo que está ahí, para nunca meter en el texto lo que el Espíritu Santo no puso. Y para hacer esto desde un texto determinado, de tal manera que adecuadamente humilla al oyente, exalte al Salvador y promueva la santidad en la vida de los que están presentes.
Eso es lo que procura la predicación expositiva, humillar al oyente, exaltar al Salvador, y todo eso para promover la santidad en sus vidas. Richard Mayhue resume en 5 los elementos mínimos que un mensaje o predicación debe tener para considerarse expositivo. En primer lugar, el mensaje halla su única fuente en la Escritura. El mensaje halla su única fuente en la Escritura. O sea, el sermón, la idea que se va a comunicar y que se va a aplicar, debe sacarse de la Escritura. Aclaro esto porque yo no estoy diciendo que en un mensaje de la palabra no se puedan citar cosas que no están en la Biblia. Y de hecho, aún autores que son contrarios a la Biblia. El apóstol Pablo hacía eso. Cuando el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, no erréis, las vanas conversaciones corrompen las buenas costumbres, eso es una línea de una obra de teatro griega. O cuando Pablo dice en Hechos 17, uno de vuestros propios profetas han dicho que Dios no está lejos, etcétera. O en Tito capítulo 1 también cita a un poeta griego. O sea, yo no estoy hablando de eso, lo que estoy diciendo es que el mensaje que yo estoy predicando haya su única fuente en la Escritura. 2, el mensaje es sacado de la Escritura mediante una exégesis cuidadosa. ¿Dónde están los marcadores? Hermanos, ¿de dónde viene la palabra exégesis? Bien, no hay problema, no te preocupes, Eddie. La palabra exégesis, ¿qué significa? ¿De dónde proviene? Sacar de hago, guiar. Entonces yo estoy guiando el significado del texto para extraerlo del texto. ¿Qué es lo contrario a hacer una exégesis? Hacer una eisegesis, o sea, guiar adentro del texto pensamientos míos que no están allí. En tercer lugar, la preparación del mensaje interpreta correctamente las Escrituras en su sentido normal y en su contexto. Vamos a ver más adelante que hablar del sentido normal de las Escrituras, la normalidad de las Escrituras, lo define la misma Escritura. Gracias. 4, el mensaje explica claramente el significado original que Dios procuraba para la Escritura. Una de las características de la era posmoderna, de la posmodernidad, es que la posmodernidad nos dice el texto, ya sea el texto bíblico o el texto que se escribe, no tiene un significado fijo, porque el texto va a ser leído por un lector y este lector tiene prejuicios, tiene problemáticas que van a hacer que él lea el texto de cierta manera. Por lo tanto, los textos no tienen un significado fijo, dependen del significado que le da el lector. Ustedes han oído en estudios bíblicos cuando personas se reúnen a estudiar la Biblia y preguntan, ¿qué significa este texto para ti? ¿Han oído eso? ¿Qué significa este texto para ti? ¿Cuál es el problema con esa pregunta? El para ti. O sea, la pregunta no es ¿qué significa este texto para ti? La pregunta es ¿qué significa este texto? Punto. Nosotros estamos tratando de entender qué fue lo que Dios quiso decir, porque eso es lo que el texto significa, lo que Dios quiso decir, no lo que yo quiero que el texto diga. Y finalmente, en la predicación expositiva, el mensaje aplica el significado actual de la Biblia. O sea, la predicación expositiva
no se queda en la explicación del texto, sino también en la aplicación del texto a mi auditorio. Hasta aquí, hermanos, con respecto a la definición de la predicación expositiva. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay ninguna pregunta, yo sí tengo una pregunta para ustedes. La 3. La 3 es la preparación del mensaje, interpreta correctamente las escrituras en su sentido normal y en su contexto. Habiendo visto esta definición, hermanos, yo les tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que en la mayoría de las iglesias evangélicas, no liberales, yo no estoy hablando aquí del evangelio de la prosperidad, yo no estoy hablando de Joel Austin, yo no estoy hablando de los apóstoles que hay, yo estoy hablando de iglesias evangélicas comunes y corrientes, que no han tenido estas desviaciones? ¿Ustedes creen que se predica en la mayoría de ellas la palabra de Dios a la luz de estas definiciones? Mi percepción es que no. Y oyendo a personas predicar, aún en iglesias, vuelvo y repito, que son sanas, la predicación expositiva muchas veces brilla por su ausencia. Y eso es muy lamentable, porque Dios nos ha llamado a predicar la palabra de Dios, a predicar su palabra. Alguien decía, y esto es lamentablemente cierto, que algunos predicadores usan la Biblia como los borrachos usan las farolas, para apoyarse en ellas, no para recibir luz. Yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor, hace ya 38 años atrás, yo oía a los predicadores y a mí me daba la impresión de que ellos hacían su mensaje y luego buscaban en la Biblia los textos bíblicos que parecían apoyar lo que ellos le querían decir a la iglesia. Todavía recuerdo la primera vez que yo escuché a John MacArthur predicando. Eso fue por el año 81. Yo estaba muy pequeño. Yo recuerdo el impacto que fue para mí ver a un hombre abrir el texto bíblico y explicar lo que el texto bíblico decía. Y todo su sermón girando en torno al texto. Intuitivamente, aunque yo era un nuevo creyente en ese momento, pero yo intuitivamente pensé, eso es predicación. Eso debe ser predicar la palabra. Él me está explicando lo que la palabra de Dios enseña, lo que la palabra de Dios dice. Hermanos, no usemos la Biblia como un punto de apoyo. Prediquemos la Biblia. ¿Y qué mejor ejemplo tenemos nosotros del Señor Jesucristo? Dice en Juan capítulo 3, versículo 34, y probablemente se refería al ministerio del Señor, el que Dios envió, las palabras de Dios habla. El que Dios envió, las palabras de Dios habla. Juan capítulo 7, versículo 16. Mi doctrina no es mía. Hermanos, eso es el Señor Jesucristo, el Dios encarnado. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan capítulo 12, versículo 49 y 50. Si esto no te sorprende, hay que revisar el corazón. Oye lo que dice el Señor. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¡Wow! El Dios encarnado, cuando vino a la tierra, él dice, todo lo que yo he dicho es lo que el Padre me dijo que dijera. De manera, hermanos, que para poder cumplir la encomienda que nosotros hemos recibido del Señor, hay por lo menos dos cosas que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que entender el texto y tenemos que aplicar el texto.
Tenemos que entender el texto, tenemos que aplicar el texto. El problema es que muchos predicadores, movidos tal vez por un sincero deseo de ayudar a su congregación, se lanzan a contextualizar el texto antes de haber hecho el trabajo exegético que el texto requiere. Ahora déjenme explicar a qué nos referimos al hablar de contextualizar. Porque es correcto contextualizar el texto. David Helm, en un libro que por cierto acaba de salir en español, es de la serie de las 9 marcas y se llama Predicación Expositiva. David Helm dice, comunicar el mensaje del evangelio en formas, eso es contextualización, comunicar el mensaje del evangelio en formas que sean comprensibles o apropiadas en el contexto cultural del oyente. En otras palabras, la contextualización tiene que ver con nosotros ahora, está comprometida con la relevancia y con la aplicación para hoy. Yo estoy predicándole al hombre del siglo XXI y yo tengo que explicarle lo que este texto bíblico que estoy predicando significa y cómo se aplica en la vida de ese hombre que tiene problemas en su trabajo, que tiene problemas con su esposa, que está viviendo en un mundo caído. ¿Cómo se aplica el texto bíblico? Pero hermano, yo no puedo ir del texto a la aplicación sin haber hecho un trabajo previo, que es lo que vamos a ver ahora. Déjenme ponerles un ejemplo que el mismo Helm utiliza. Vayan por favor a 1 Samuel capítulo 12. Capítulo 2, versículo 12 al 21. Primera de Samuel, bueno, por causa de la grabación, voy a leerlo yo. Hubiera preferido que otro lo leyera, pero creo que eso va a ser un poquito difícil, ¿verdad? ¿O qué hacemos? ¿Alguien puede leerlo, por favor, con una voz fuerte? Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 21. 2, versículo 12 al 21. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía así. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio costumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ok, no, hasta ahí. Vamos a suponer, hermano, que ese es tu texto el domingo.
Una lectura, aquí no vamos a poder hacer un trabajo de exégesis, ¿verdad? Como con todas las de la ley, pero vamos a suponer que tú estás trabajando, lees el texto, vuelves y lo lees, y tú llegas rápidamente a dos conclusiones. En primer lugar, el texto nos presenta dos tipos de padres y dos tipos de hijos. Elí y sus hijos, Ana y Samuel. Por otra parte, el texto contrasta la crianza de Elí con la de Ana. Mientras la historia de Elí parece proveernos un manual de cómo no se debe criar a los hijos, la historia de Ana es absolutamente diferente. Nosotros vemos cómo Ana guió a Samuel por un camino más excelente. Bien, a estas alturas, ¿verdad? Ya tú tienes los puntos de tu sermón. Así que si no sabes de qué vas a predicar el domingo, los dos puntos de tu mensaje serían: primero, los padres irresponsables son permisivos, mientras los buenos padres saben poner límites. Segundo punto, los padres irresponsables no aprovechan el entorno de la iglesia para animar a sus hijos hacia la piedad, mientras que los buenos padres siempre están allí en la iglesia, en el lugar donde Dios está, en el lugar donde su palabra es predicada. Dice que Ana llevaba a Samuel cuantas veces podía al templo, y miren el resultado final. Ese tipo de predicación tiene dos ventajas. Primero, no requiere de mucha preparación. David Helm dice, es casi improvisada. La segunda ventaja que tiene es que a la gente le encanta ese tipo de predicación. Y yo estoy seguro que cuando tú prediques este texto de esa manera, muchos padres van a salir por la puerta y te van a decir: pastor, gracias, usted me dio mucho ánimo para yo seguir criando a mis hijos en el temor del Señor, a pesar de todas las dificultades que hay en mi barrio, en este mundo que estamos viviendo. Y todo eso está muy bien. El único problema es que perdió de vista lo que el texto enseña. Perdió de vista el verdadero significado del texto. Si nosotros leemos, claro, el texto en su contexto y comenzamos desde el capítulo 1 de Primera de Samuel y vamos leyendo esta historia para colocarla en su contexto inmediato, veremos que el foco principal de este pasaje no es la crianza de los hijos. El centro principal de este pasaje es la santidad de Dios y cómo un mal liderazgo puede llevar al pueblo lejos de la santidad de Dios. Ese es el problema que Samuel está planteando. Hay un problema en el texto, pero no son los hijos de Elí. El problema del texto es el hecho de que Dios no estaba siendo adorado apropiadamente. Si nosotros seguimos leyendo el libro, vamos a darnos cuenta que este pasaje nos está preparando para ver a Samuel como el reemplazo de los hijos de Elí, como aquel que va a dirigir la adoración del pueblo de Dios conforme a la palabra de Dios. Es de eso que se trata este pasaje. Bien, ¿significa esto que nosotros no podemos usar ese pasaje para hablar de la crianza de los hijos en la iglesia? No, eso no es lo que significa. Este texto nos enseña algunas cosas importantes con respecto a la crianza de los hijos, pero el reto del predicador es no perder de vista el mensaje principal del texto. Yo debo explicar el texto en su contexto, y en la aplicación yo puedo ver cómo aplicar esto a la situación de los padres que están allí, pero yo no puedo hacer de esto la idea central de mi mensaje, porque esa no es la idea central de este pasaje. Recuerden la definición de Mark Dever. Ustedes la tienen allí en sus hojas. ¿Qué dice Mark Dever que es predicación expositiva? En la cual el principal punto del texto bíblico que se considera llegar a ser el principal punto del sermón que se predica y se aplica a la vida actual. El principal punto del texto es el principal punto del sermón que se predica y que se aplica. El principal punto del texto bíblico. ¿Qué ustedes perdieron déjenme ver cómo yo pongo la pregunta? En ese bosquejo que yo di de Samuel, ¿quién estaba ausente? Dios, y más específicamente Jesús.
Hermanos, yo hubiera podido predicar ese mismo sermón en una sinagoga judía. Yo hubiera podido predicar ese mismo sermón en una mezquita y hubiera sido apropiado. Pero nosotros somos cristianos y estamos predicando la Biblia cristianamente. Alguien decía que una buena prueba que todo predicador debe hacerse es preguntarse: yo hubiera predicado el sermón que yo prediqué el domingo pasado en mi iglesia exactamente igual si Jesús no hubiera muerto en la cruz del Calvario. Porque si mi respuesta es sí, yo hubiera podido predicar ese mensaje si Jesús no hubiera muerto en la cruz, algo no anda bien, porque vamos a ver más adelante que Jesús es el centro de toda la escritura y su obra de redención. Hermanos, ¿qué era Samuel? ¿Qué dijimos que era Samuel? ¿Qué representaba Samuel en esta historia? Usamos la palabra reemplazo. Él era el reemplazo de los hijos de Elí. Jesús es el reemplazo final de todo un sistema sacerdotal fracasado, como nosotros vemos en el libro de Hebreos. Y Él viene a guiarnos y a enseñarnos la verdadera adoración a Dios conforme a la palabra de Dios. Así que nosotros debemos contextualizar nuestro mensaje, pero ese es el último paso que debemos dar. Luego de haber estudiado cuidadosamente el texto en su contexto. Otro ejemplo. Yo voy a estar poniendo muchos ejemplos para que esto no se quede en una mera teoría. Y este ejemplo es crucial. Porque alguien puede decir: bueno, pastor, ese estudio de Samuel que usted acaba de hacer, ¿verdad? Hay que verlo con más cuidado y ver si es verdad que es de eso que se trata el texto. Bueno, aquí yo voy a caminar en un terreno más seguro, porque es Pablo el que va a aplicar la historia del Antiguo Testamento. Vamos a 1 Corintios capítulo 10. ¿Alguien puede leer, por favor, los versículos 1 al 11? Gracias, David. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron un día 23,000. No tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. No murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que... No, hasta aquí, hermano, gracias. Hasta ahí también. Gracias. Hermanos, ¿qué está haciendo Pablo aquí? Bueno, Pablo está trayendo a colación algunos ejemplos de la historia temprana, de la historia de Israel, para dar una advertencia a los miembros de la iglesia en Corinto. Por el libro de Números, nosotros sabemos que los varones de 20 años arriba que salieron de Egipto originalmente sumaban 603,550. Si suponemos un número similar de mujeres, y probablemente eran más, es probable que la cantidad total de adultos fuera alrededor o superior a 1,200,000 personas.
Bien, de ese 1.000.000 o más de 1.200.000 personas que salieron de Egipto de 20 años arriba, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? Dos. Josué y Caleb. Pablo está tomando esto y dice, ellos quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Dice Pablo, porque menospreciaron sus privilegios. Pero ahora Pablo se dirige directamente a los corintios y les dice que estas historias del Antiguo Testamento están allí como una enseñanza para nosotros. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos como ellos, para que no forniquemos como ellos, para que no seamos idólatras como ellos. Versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. ¿Se dieron cuenta, hermanos? Pablo dice, estas cosas les acontecieron a ellos, pero quedaron registradas para nosotros en las Escrituras. Gary Miller dice en un libro sobre predicación que este pasaje nos enseña un principio hermenéutico sumamente importante para interpretar y aplicar apropiadamente el Antiguo Testamento, y es que debemos hacerlo en estéreo, no en mono, en estéreo. Cuando yo era niño, mi padre le encantaba la música clásica y él tenía un tocadisco estereofónico en casa. El sonido estereofónico, como ustedes saben, trata de recrear la música que escuchamos en una forma más natural, porque reproduce las direcciones de izquierda y derecha de donde proviene cada fuente del sonido, tal como fue grabada en el estudio. Y yo todavía recuerdo, eso es muy común en el día de hoy, pero cuando yo tenía 7, 8 años, la mayoría de los aparatos eran en mono. Y yo recuerdo la fascinación que me producía escuchar ese sonido que parecía viajar de una bocina a la otra en la sala de mi casa. Bueno, eso es lo que ocurre en cierto modo con las historias del Antiguo Testamento, que se mueven en dos direcciones, dice Pablo, de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. En otras palabras, si nosotros queremos interpretar correctamente las Escrituras, lo primero que debemos hacer es movernos hacia ellos para tratar de captar la dimensión histórica del pasaje que nosotros queremos exponer. Y luego de movernos hacia ellos, entonces debemos movernos hacia nosotros para ver cómo se aplica ese pasaje a los creyentes del Nuevo Pacto. ¿Se dieron cuenta del problema de la contextualización que decíamos al principio? ¿Cuál es el problema que citábamos de algunos predicadores que van del texto a nosotros directamente? Exactamente, entonces ¿qué debemos hacer? Tenemos que primero hacer una exégesis, nosotros tenemos que ir a ellos entonces, ¿qué era lo que estaba pasando allí? Vamos a entender esto y luego entonces vamos a hacer el trabajo, y todavía esto es la mitad del trabajo, pero lo que yo quiero que veamos ahora es precisamente esa parte de la exégesis, ¿cómo se hace? Y hermano, vuelvo y repito, yo sé que ustedes han tomado cursos de estudio inductivo de las Escrituras. Yo voy simplemente a decir algunas cosas bien simples de cómo preparar un sermón que tome en cuenta este principio. Ahora, antes de lanzarnos al estudio del texto, hay dos cosas, por lo menos, dos pasos previos que debemos hacer. En primer lugar, hermano, comienza suplicando. Y como yo le decía al principio, esto no es un mero cliché evangélico. Nosotros tenemos que orar. Tenemos que orar para escoger nuestro texto. Tenemos que orar al estudiar el texto. Tenemos que orar
al saber cómo aplicar el texto, tenemos que orar al ir escribiendo el sermón del texto, tenemos que orar luego que el sermón ya está escrito para que produzca un impacto en la vida de los creyentes, tenemos que orar por los creyentes que van a escuchar el mensaje, tenemos que orar aún mientras predicamos. Todo el mensaje debe estar bañado de oración. Pablo dice en Colosenses capítulo 4, versículos 2 y 3, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo está preso en Roma, pero él no le dice a los hermanos en Colosas, oren para que Dios me abra las puertas de la cárcel. Dice, oren para que Dios me abra oportunidades para yo poder predicar la palabra a pesar de mis circunstancias, pero también para que yo lo predique como lo debo predicar. Hermanos, esto debe ser tremendamente aleccionador para todos nosotros. Pablo fue probablemente el predicador más dotado de toda la historia cristiana, exceptuando, por supuesto, al más grande de los predicadores, que fue no Spurgeon ni Whitefield, sino nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, él está suplicándole a una iglesia aquí, de creyentes comunes y corrientes, por favor, hermanos, oren por mí. Oren por mí, para que yo sea un predicador eficaz. Eso es Pablo, hermanos. Cuando se celebraron las reuniones de la Asamblea de Westminster a mediados del siglo XVII, 1642 a 1647 creo, en una ocasión alguien se levantó y comenzó a hacer una larga apología a favor del erastianismo. ¿Qué es el erastianismo? Bueno, es la postura de que el Estado tiene derecho a intervenir y regular los asuntos de la iglesia. Hermanos, ¿quién es la cabeza de la iglesia de Inglaterra? La reina o el rey, si fuera un rey. Eso comenzó con Enrique VIII. ¿Ustedes dieron historia de la iglesia? ¿Dieron historia de la iglesia? Recuerdan que Enrique VIII se casó con Catalina de Aragón, la hija de los reyes de España, Isabel y Fernando. Luego se quiere divorciar de ella para casarse con Ana Bolena. El Papa le niega el permiso porque no quería ponerse en contra de Carlos V, que recién había sido elegido el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, así que el Papa le niega la bula para disolver su matrimonio con Catalina y el rey termina dividiendo la iglesia de Inglaterra de la autoridad del papado y se erige a sí mismo como cabeza de la iglesia. Para la época en que se celebró la Asamblea de Westminster, el que reinaba era Carlos I, pero Carlos I fue juzgado por el Parlamento y fue finalmente decapitado. Así que en el tiempo en que se celebran las asambleas de Westminster, no había rey en Inglaterra, sino que estaba bajo el protectorado de Oliverio Cromwell. El punto es que los erastianos decían, debemos poner la iglesia otra vez bajo la tutela del Estado. Algunos comenzaron a pedirle a un joven que estaba en la asamblea llamado George Gillespie, que era de hecho el miembro más joven de la asamblea de Westminster, tenía 30 años de edad, era un teólogo brillante y murió jovencito, murió a los 36 años. Cuando comenzó la asamblea, él tenía 30 años y algunos le dicen a Gillespie que rebata a este erastiano. Era muy común que mientras alguien estaba hablando en la asamblea, las personas tomaran notas de lo que el otro estaba diciendo para luego poder rebatir sus argumentos, y mientras el erastiano hablaba, Gillespie estaba escribiendo cosas ahí en un papel. Pero cuando sus amigos pudieron leer lo que él había escrito en sus notas,
todo lo que encontraron fueron expresiones como estas: trae luz, Señor, asístenos, Señor, Señor, defiende tu causa. Él no estaba escribiendo los argumentos del individuo, él estaba suplicando a Dios: Señor, ayúdame a defender tu verdad. Es con ese espíritu que nosotros debemos venir a estudiar la palabra de Dios. Nosotros necesitamos luz de Dios. ¿Quiénes aquí predican regularmente? O sea, casi todos los domingos. ¿Quiénes predican aquí regularmente? Bueno, seguramente ustedes se han encontrado con esto. Llega el jueves y tú estás allí, si lo haces en papel, con papel en blanco, si lo haces a computadora, yo digo que no hay nada más aterrador que una pantalla que te mira así sin ninguna sola letra. Ya es viernes y tú estás allí con tu texto, tú no sabes ni para dónde vas ni de dónde vienes. Sábado, y tú todavía sientes, yo estoy entendiendo lo que el texto dice, pero yo no sé cómo yo voy a armar esto para presentárselo a la iglesia. Sábado en la tarde, y ya uno está a punto de que le dé un infarto, ¿verdad? ¿Han pasado por esa experiencia? Pero si ustedes no han pasado por esa experiencia, los felicito, hermanos. Alguien decía que en cuanto a la predicación, decía John Chapman, los primeros 50 años son los más duros. Por eso es que uno debe tener cuidado los lunes, porque uno se pasa con toda la adrenalina de la semana, ¿verdad?, para predicar, y el lunes uno se siente generalmente un poco deprimido, dependiendo de cada temperamento, ¿verdad? Escuché una vez a un pastor bien anciano de Escocia, de Inverness, que nos decía a un grupo de pastores en una conferencia de pastores: nunca renuncien el lunes. Y yo creo que eso es un buen consejo, porque muchos pastores el lunes quieren renunciar. ¿Saben lo terrible de la predicación, hermanos? Que cada lunes tú comienzas en cero otra vez. O sea, tú estás trabajando durante la semana, llegó el domingo, fue un trabajo extenuante, terminaste de predicar y el lunes otra vez tú no tienes nada para el domingo. Y vuelve a comenzar otra vez. Por eso es que los primeros 50 años son los más difíciles. Así que, hermano, comienza suplicando. En segundo lugar, determina la extensión del pasaje que vas a predicar. Determina la extensión del pasaje que vas a predicar. Aún estás predicando una serie de mensajes consecutivos, tú debes decidir la extensión del pasaje que tú vas a exponer en cada sermón particular. Definitivamente las divisiones de la Biblia pueden ser de gran ayuda, pero no siempre es así. Recuerden que la Biblia no se escribió en capítulos y versículos. Como dice alguien, Pablo no le envió 16 capítulos a los hermanos en Roma, le envió una carta que alguien dividió en capítulos, y gracias al Señor, porque imagínense que nosotros no podamos decir Romanos capítulo 10 versículo 14. Hay que buscar un rollo y ver dónde está el texto. Gracias al Señor que hay divisiones de capítulos y versículos, pero alguien decía, creo que en una forma exagerada, que la persona en la Edad Media que dividió la Biblia en capítulo y versículo iba con el rollo de la Biblia sentado en un burro, y cada vez que el burro saltaba hacía una división ahí. Yo no creo que haya sido así, pero esta persona dice, a veces el burro saltaba en los lugares más inapropiados. Entonces, en ese sentido, hermano, las divisiones de la Biblia puede ser de ayuda, pero no siempre. Hace poco yo estaba predicando el libro de Eclesiastés en nuestra iglesia, una serie del libro de Eclesiastés completo. Y cuando llegué al capítulo 9, me di cuenta que ahí había varias opciones. Y lo bonito de esto es cuando tú tomas a muchos comentaristas y todos te dicen algo completamente diferente. Y entonces ahí que comienza el problema de uno. Tú puedes predicar el capítulo 9 completo. Tú puedes predicar
el capítulo 9 hasta el versículo 12 y luego predicar los versículos 13 al 18 como otra unidad, o tú puedes predicar el capítulo 9, los versículos 1 al 12 y luego predicar desde el versículo 13 del capítulo 9 hasta el capítulo 10, versículo 20. ¿Por qué? Porque en cada una de estas partes hay lo que los predicadores que enseñan acerca de predicación llaman la unidad expositiva del pasaje. La unidad expositiva del pasaje, es decir, porciones de las escrituras, largas o breves, que posean una unidad de pensamiento que pueda ser expuesta y aplicada en un sermón. Lo difícil a veces es determinar dónde está eso. Así que lo primero que yo tengo que saber es cuál es mi texto que yo voy a predicar. En mi caso, después de haberle dado muchas vueltas, me di cuenta que lo que debía hacer era predicar desde el capítulo 9, versículo 13, hasta el capítulo 10, versículo 20. En este punto yo quisiera hacer algunas observaciones. Y tan pronto terminemos esto, vamos a dar un tiempito de receso. Algunas observaciones sobre las ventajas y peligros de predicar series expositivas consecutivas, ya sea de libros completos de la Biblia o de porciones extensas como el Sermón del Monte. En este momento yo estoy predicando en nuestra iglesia una serie expositiva en el discurso del aposento alto. Juan capítulo 13, 14, 15, 16 y voy a incluir el 17 porque es como la corona, la oración sacerdotal del Señor, aunque no pertenece en sí al discurso. Bien, ventajas. Nos protege de usar los textos bíblicos como pretextos. Nos protege de usar los textos bíblicos como pretextos. Y vamos a hablar un poco de eso más adelante, pero la idea es, cuando tú estás predicando de una porción completa de la Biblia, eso te obliga a ver el texto en su contexto más amplio. 2. Ahorra tiempo para decidir qué predicar cada semana. Yo sé que hay predicadores, y algunos tan buenos como Spurgeon, que no predicaban sermones expositivos consecutivos. Ahora, hermanos, yo no me imagino lo que debe ser cada semana. Comenzar el lunes sin saber de qué tú vas a predicar el domingo. En mi caso es fácil porque yo sé que yo sigo donde me quedé. O al que predica consecutivamente. 3. Ahorra tiempo de investigación, hermanos. Cada nuevo sermón nos requiere un nuevo estudio sobre el autor del libro, el trasfondo, el contexto, el propósito, porque ya tú lo hiciste ese trabajo. De hecho, yo creo que una buena práctica, hermanos, es decidir lo que uno va a predicar meses antes de hacerlo. En nuestra iglesia, el Consejo de Pastores, aparte de las reuniones que hacemos cada semana, el Consejo de Pastores se reúne 2 veces al año, una en noviembre y otra en mayo, preferiblemente, para analizar lo que pasó en la parte de noviembre, lo que pasó el año anterior, que ya se está terminando, y para ver qué vamos a hacer el siguiente año. Y luego de examinar la iglesia, sus debilidades, su fortaleza, dónde está, qué necesitamos, entonces decidimos las grandes series que se van a predicar durante el año. Entonces ya yo sabía desde noviembre del año pasado que yo iba a predicar este año del discurso del aposento alto. Pero esa serie comenzó en el mes de julio o en el mes de agosto. ¿Qué permitió eso? Que yo comenzara durante todo el año a reunir material del aposento alto, a leer el aposento alto, a oír sermones del aposento alto, a irme preparando previamente para llegar al momento de predicar el aposento alto. Entonces, eso tiene una tremenda ventaja. 4. Obliga al predicador a tratar asuntos contenidos en las Escrituras
que difícilmente abordaríamos de otro modo. Hay pasajes bíblicos que generalmente no se tocan en las iglesias porque los predicadores no lo van a escoger voluntariamente. Por ejemplo, en este mismo capítulo 10 de Eclesiastés, yo quisiera saber cuántos de ustedes alguna vez han predicado de este texto. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. ¿Han oído alguna vez un mensaje acerca de ese texto? El dinero sirve para todo. Generalmente las personas no predican esos textos, pero eso está ahí, en la Biblia. El sermón expositivo te obliga a que tienes que predicar toda la Escritura. Quinto, permite tratar temas sensibles sin dar la impresión de que estás usando el púlpito para decir algunas cosas a ciertas personas en la iglesia o tratando de resolver algunos problemas dentro de la iglesia. Porque los hermanos saben que tú estás predicando consecutivamente y que eso tocaba ese domingo. Si en la providencia de Dios hay una problemática particular en la iglesia que el texto toca, tú no te estás ocultando detrás del púlpito para hacerlo. Tú estás simplemente predicando lo que el texto enseña. Sexto, la predicación expositiva consecutiva enseña a los miembros de la iglesia a estudiar por sí mismos las Escrituras, porque los hermanos no leen la Biblia o no deberían leer la Biblia por textos, ¿verdad que no? La Biblia se lee en pasajes. Cuando ellos escuchan un sermón expositivo, ellos están aprendiendo cómo leer la Biblia, cómo entenderla mejor cuando están leyendo el texto en su contexto. ¿Por qué yo digo sermón expositivo consecutivo? Porque todo sermón debe ser expositivo, aún sea textual o aún sea temático. ¿Se puede predicar sermones temáticos? ¿Es apropiado? Yo creo que sí. Hay temas que uno debe tratar en la iglesia. Yo no soy tan exagerado como Walter Kaiser, que dijo una vez: predica un sermón temático una vez cada 5 años y luego arrepiéntete. No, yo creo que los sermones temáticos tienen su lugar. Ahora déjenme decirles algo. Si tú vas a predicar la Biblia realmente, los sermones temáticos son mucho más complicados, porque tú tienes que estar seguro de que todos los textos que tú vas a usar para probar tu tema en realidad hablan de eso en su contexto. Así que es un trabajo mucho más arduo, mucho más difícil. Peligros de la predicación expositiva consecutiva: que la serie sea demasiado extensa. Hermanos míos, no todo el mundo tiene la capacidad de Martin Lloyd-Jones, a quien yo admiro profundamente. De hecho, él es mi héroe en la predicación, pero no todo el mundo tiene la capacidad de Martin Lloyd-Jones de predicar durante 14 años sobre la carta de Pablo a los Romanos. Y no la terminó porque le dio un infarto en el 14-19. Eso no es cualquiera que lo hace. ¿Qué pasa cuando uno predica series muy largas? Que las personas se pierden. Ya cuando estemos por el año 7, nadie va a recordar lo que tú trataste de exponer al principio cuando comenzaste a exponer la carta. Y probablemente vas a perder el interés de los hermanos, aparte de que no vas a predicar de muchas otras cosas que la iglesia necesita que tú prediques. 2. La serie consecutiva también puede ser un problema si el predicador hace cada sermón demasiado dependiente de los anteriores.
¿Han visto ustedes esos predicadores que cada vez que empiezan a predicar dan un repaso como de 15 minutos? Como veíamos hace 3 semanas atrás y hace 2 semanas atrás y hace 1 semana atrás, para entonces poder poner en contexto. Hermanos, eso pierde tiempo. Y por otro lado, si una persona va de visita a la iglesia, va a sentirse que llegó a ver una película que hace rato había empezado. Cada sermón debe ser un sermón en sí mismo, aunque sea consecutivo, y yo debo saber cómo conectarlo con lo que hemos estado viendo, pero cada sermón tiene su propia carga, cada sermón tiene su propia aplicación, su propio mensaje, y yo debo tener cuidado de no hacerlo demasiado dependiente de toda la serie. Ahora, habiendo dicho esto, yo creo que la forma más excelente de predicar las Escrituras es a través de series consecutivas, ya sean libros completos o grandes pasajes de la Biblia. Una nota adicional: es probable que al embarcarte en el estudio del pasaje te des cuenta que vas a tener que modificar tu plan original. Una, porque la unidad de pensamiento no era la que tú creías que era. 2, porque el tiempo no te va a dar. A veces tú dices, bueno, si yo voy a dar todo esto que está aquí, yo no puedo, voy a tener que cortar este sermón en 2 y hacerlo en otro sermón más adelante. O sea que no necesariamente tu plan original va a ser el plan que es cuando tú escojas el texto. Please visit our website at heartcrymissionary.com. There you will find information about the ministry, our purpose, beliefs and methodologies, and extensive information about the missionaries we are privileged to serve.